Bienvenidos a este video de la serie de integridad de Actibus titulado Diagrama de evaluación de fallas FAD, utilizado para la evaluación de grietas detectadas en servicio en equipos presurizados. En este video vamos a estar conversando sobre el diagrama de predicción de fallas FAD utilizado por normas como la API 579 para la evaluación de grietas y defectos tipo grieta, los cuales definiremos a continuación. Entre las anomalías clasificadas como tipo grieta se incluyen las grietas mecánicas, las grietas inducidas por el ambiente, como por ejemplo corrosión bajo tensiones, efectos de soldadura como falta de fusión, falta de penetración, ranuras o hendiduras agudas con un radio de base pequeños. Las ranuras se refieren a ese tipo de pérdida de espesor causada por corrosión y las hendiduras causadas por daños mecánicos. Para desarrollar este tipo de análisis requerimos información como son los datos de diseño y manufactura del equipo, condiciones de operación, las propiedades mecánicas del material, especialmente la resistencia mecánica y la tenacidad, esfuerzos primarios, secundarios y esfuerzos residuales cuando se trata de soldaduras, la naturaleza del agrietamiento. Esto es importante ya que posible que el tipo de agrietamiento no permita aplicar esta metodología y también va a permitir determinar con qué tipo de propiedades mecánicas se va a realizar el análisis. La localización, orientación, caracterización y dimensiones de las grietas, es decir, la longitud y su profundidad. Teniendo todos estos datos, por un lado tenemos que determinar el factor LR, que va a depender de los esfuerzos primarios, los esfuerzos aplicados y de la resistencia mecánica del material, y eso representa la escala horizontal del gráfico. Por otra parte, en la escala vertical tenemos el factor de tenacidad, KR, que depende pues del factor de intensificación de esfuerzos y va a depender de la tenacidad del material. Los esfuerzos residuales juegan un papel importante en el caso de soldaduras y los esfuerzos secundarios juegan un papel importante en aquellos casos donde existan cargas de viento, esfuerzos por temperaturas, etcétera, que son adicionales a los esfuerzos causados por la presión interna. Entonces, determinando el factor LR y el factor KR, nos podemos venir entonces al gráfico y vamos a tener un punto de trabajo. Este punto nos va a indicar pues la condición que representa esa anomalía. Si el punto está por debajo de la curva, entonces el defecto es estable para la condición que se está evaluando y en el peor de los casos podría ocasionar una fuga del producto, más no una ruptura como tal. El caso que vemos acá, tuvo una fisura, causó fuga de fluido, pero no ocasionó una ruptura. Bien, si el punto me cae por este lado, tenemos un colapso plástico, mientras que si me cae en esta parte de acá, estaríamos hablando de una falla frágil. ¿Okay? Entonces, este gráfico me permite a mí establecer la condición de seguridad que me imponen las dimensiones del defecto y todos los cálculos pues, de esfuerzo que hemos desarrollado según la función anterior. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un defecto que 4 pulgadas de longitud,
y bajo las condiciones pues de cálculos realizados se considera que es estable. Vamos a ver qué pasa cuando aumentamos la longitud de la grieta. Para 5 pulgadas, fíjense cómo se mueve el punto hacia la curva, sigue siendo aceptable. A 6 pulgadas, el punto, tenemos una condición límite, borde, y bueno, cualquier defecto, en este caso que tenga una longitud superior, va a ser inaceptable. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos desarrollar las curvas de aceptación de materiales, sabiendo pues si podemos determinar la condición límite para diferentes longitudes y profundidad de efectos. Podemos entonces hacer este tipo de curvas en donde en una forma más o menos rápida podemos determinar en función de la longitud que está en el eje horizontal y la profundidad en el eje vertical. Podemos determinar para una determinada condición si el punto me cae en condición aceptable o por encima de la curva inaceptable. Este tipo de gráficos es útil sobre todo en la evaluación de cuando tenemos bastantes indicaciones de grietas, como por ejemplo la que se pueden detectar en un ducto por corrosión bajo tensión. Entonces esta es una forma menos rápida de establecer pues las grietas críticas que deben ser tomadas en consideración. Entonces espero que esta información ha sido de utilidad, sobre todo para entender cuál es la función de este tipo de diagramas, cómo se elaboran, y evidentemente pues se necesita cierto conocimiento para poder realizar los cálculos y la evaluación de las propiedades necesarias para sacarle provecho a este tipo de información. Para cualquier información, a la orden en las referencias que se te han dado en este video, y tenemos también este curso tolerancia de efectos según API 579, en el cual el módulo 9 se dedica especialmente pues a la evaluación de este tipo de anomalías, de grietas o defectos tipo grieta, y se dan todos los parámetros necesarios para poder desarrollar los cálculos que vimos en este video. Muchas gracias por su atención. Para cualquier información, por favor contactarnos a través de los correos indicados abajo. Hasta pronto.